Entonces, vamos a calcular. ¿Cómo lo hacíamos? ¿Sí? Con la función BNA. ¿Sí? Aceptamos. ¿Con qué tasa? La tasa me indica no me indica la tasa. Bueno, pero yo les voy a poner, supongamos que la tasa del proyecto, vamos a ver que la tasa de interés es del 13, 15 y 18%. Tenemos tres tasas, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, vamos a descontar, ¿sí? Con la primera tasa, del 13%. Entonces, vamos a buscar BNA, ¿sí? La tasa del 13%, la vamos a fijar con F4, ¿sí? Y seleccionamos los flujos efectivos, los flujos que están desde el año 1, ¿sí? Hasta el último año. La tasa del 13% la fijamos, ¿sí? Los flujos del año 1 hasta el último, ¿sí? Y me da 420,000. Le restamos la inversión. En este caso se la sumo, ¿sí? Porque la inversión está negativa. Porque si yo le resto, se va a hacer positiva la inversión. Pero yo tengo que restar la inversión, ¿sí? Por eso lo voy a poner positivo. Y me da 15,000, ¿sí? 859,83. ¿Sí? Ahora la tasa interna de retorno lo vamos a calcular con la TIR, la función TIR, y seleccionamos todos los flujos desde la inversión. ¿Sí? Ojo, tengo que, ¿sí? Comparar, ¿sí? O siempre cuando yo cojo mi tasa interna de retorno, tengo que indicarle a Excel que el primer flujo, que la inversión es una cantidad negativa, por eso está negativo, ¿sí? Y me va a dar, ¿sí? 13,72%. ¿Sí? La última pongámonos de 12%. ¿Estamos chicos? ¿Estamos chicas? Valor BNA, ¿sí? La tasa del 15%. Me da 14%. Acepto. ¿Sí? Me da 300 menos la inversión. Y me da menos 26,275,18. Ahora, la tasa interna de retorno, sí, me sigue dando lo mismo. ¿Sí? La tasa interna 13,72, que esta es la tasa del proyecto. ¿Sí? La tasa interna. ¿Sí? Los valores. Los fijamos. ¿Sí? Me va a dar. Ahora vamos con un BAN. El BAN con una tasa del 10%. Vamos a ver. BNA.
la tasa del 10%, los flujos, ¿sí? Aceptamos más 405.000. Ahora, tenemos nuestro cuadrito. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la tasa es el 13%? ¿Qué pasa, chicos? Sí, con mi proyecto, ¿lo acepto o no lo acepto? Yo tengo dos criterios para decidir sobre el proyecto, utilizando el BAN o utilizando la tasa interna de retorno. ¿Qué pasó con una tasa, ¿sí?, de mercado del 13%? ¿Qué pasó con una del 15%? ¿Y qué pasó con una del 10%? ¿Qué pasó? Con la del 13%, ¿qué pasa? ¿Acepto o rechazo? Chicas. Si solo analizamos el 13 y descartamos los dos, es favorable porque el VAN está positivo y el TIR. Exactamente. El primero, acepto. ¿Sí? Estoy aceptando. En el segundo, ¿qué pasa? Si tengo un VAN negativo. Lo rechazo. Sí, lo rechazo. No acepto el proyecto. Y en el tercero, Lo acepto. acepto. ¿Sí? En el primero, si yo ya calculé el VAN, ¿sí? Estoy asumiendo que en el primero acepto, en el segundo rechazo y en el tercero acepto. Ahora, si yo no tuviera el BAN y tuviera solamente la tasa interna de retorno, la tasa interna de retorno, que es la tasa del proyecto, me da el 13.72, ¿sí? Entonces, la tasa interna de retorno, si yo la comparo con la tasa de mercado, bueno, sí, vamos a concluir esto de acá, como lo hicimos. ¿Dónde está? Aquí. Que ya nosotros lo hicimos. Ahora, si vemos, si la tasa de mercado es mayor a la tasa interna de retorno, rechazo. Vamos a ver. En el primer caso, la tasa interna de retorno es mayor al 13%. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que yo acepto, ¿sí? Estoy aceptando y tomo la misma decisión, ¿sí?, que lo hice utilizando el valor actual neto. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasa? En el segundo, la tasa interna de retorno es menor a la tasa de mercado. Vamos a ponerle esta la tasa de mercado. ¿Sí? 13.72 es menor al 15%. ¿Sí? O visto de otra manera, la tasa de mercado es mayor que la tasa interna de retorno. O sea, del 15% es mayor a 13.72. ¿Qué pasa con las conclusiones? ¿Qué me indica? Rechazo. ¿Y qué hicimos? Rechazamos, no aceptamos el proyecto. Y es la misma decisión que tomé asumiendo el valor actual neto. ¿Sí? ¿Qué pasa con una tasa del 10%? ¿Sí? La tasa del 10% me dio un BAN positivo. Si no tuviera el BAN y solamente tengo la tasa interna de retorno, bueno, la tasa interna de retorno es mayor a la tasa de mercado, por ende estoy aceptando el proyecto, tal y cual como me indica el punto 2. ¿Estamos, chicas? Cosas. Asumiendo el valor del dinero en el tiempo y no asumiendo, ¿sí?, el valor de dinero en el tiempo. Ahora, voy a determinar yo un flujo de caja descontado. Un flujo de caja descontado. ¿Sí?
Entonces, ¿qué me quiere decir este flujo de caja descontado? ¿Sí? ¿Qué me quiere decir? Que yo a estos flujos de caja, ¿sí? Le voy a, ¿sí? A descontar la tasa de interés, ¿sí? Vamos a trabajar con la primera. Vamos a un flujo descontado con una tasa del 13%, ¿sí? Vamos a descontarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer mediante, ¿sí? Como nosotros habíamos conversado. Estos flujos, todos estos flujos que estamos analizando, si analizamos utilizamos el criterio del valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Los vamos a descontar siempre, ¿sí? Estos flujos a interés compuesto. Sí, todos estos flujos los vamos a descontar a interés compuesto. Ahora bien, ¿cómo descuento yo estos flujos? Los vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la función valor actual, que es BA. Buscamos en la categoría financiera. Dentro de la categoría financiera buscamos la función valor actual. ¿Sí? La tasa es del 13%. La voy a fijar con F4. ¿Sí? El número de periodos, ¿sí? Lo voy a seleccionar, ¿sí? De esta fila que está primerita, periodo 1, ¿sí? Voy a seleccionar, no digito el 1, voy a seleccionar el periodo, pero no fijo la celda, ¿sí? Y el valor futuro, ¿sí? Va a ser el valor del flujo, pero con signo negativo, ¿sí? Acepto. Y me da que este flujo de 41.050 que está en el año 1, descontada una tasa del 13%, me va a valer 36.327,43. ¿Sí? Voy a ponerlo acá, voy a copiarles, ¿sí? Y les voy a poner acá. A ver, aquí. A ver. Vamos a ver. Voy a poner control al Spring. Voy a ponerle esto de aquí. Ya. Entonces, esto es descontando el flujo 1. El flujo 1. ¿Sí? A una tasa del 13%. Ojo, con la función, vamos con la función valor actual. ¿Sí? Función valor actual, ¿sí? La tasa del 13%, número de periodo 1, ¿sí? Dado un valor futuro de 41.050. Solamente fijo la tasa, ¿sí? Como ya está formulado, ¿sí? Lo que hago es arrastrar. ¿Sí? Entonces, ese flujo, ¿sí? De 54.000 descontado una tasa del 13% va a ser de 42.000. Este flujo de 58.000 descontado una tasa del 13% me va a dar 40.000. Y así sucesivamente. ¿Sí? Este flujo efectivo de 403.000 descontado una tasa del 13% me va a dar 118.944. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular. Vamos a calcular el payback. El periodo de recuperación. Periodo de recuperación. O payback. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar mi inversión? Ahora,
Primero vamos a asumir el flujo de caja, el no descontado, no vamos a asumir. Entonces yo tengo, vamos a hacerlo aquí. Ya, entonces yo tengo, primero el tiempo. A ver, vamos a ver el tiempo. Para hacerlo aquí, el tiempo está aquí. Ya, tengo el tiempo, ¿sí? Tengo, ¿sí? Los flujos. Ya, tengo los flujos. Los flujos son estos de aquí. Los flujos que están aquí, ¿sí? Los vamos a pegar acá. ¿Sí? Los flujos que están aquí los vamos a pegar acá. Ya. Ahora, estos son los flujos de efectivo. ¿Sí? Estos son los flujos de efectivo. Tengo aquí. A ver, entonces, ¿cómo genero las inversiones más los flujos efectivos? Voy a empezar yo con una inversión de 405,000. En el primer año, ¿sí? Yo genero, ¿sí? Un flujo de 41,050. Entonces, vamos a la inversión, sumarle el flujo de efectivo, ¿sí? Y me da 369,950, ¿sí? Yo tengo una inversión, una salida de dinero, ¿sí? Es negativa, le voy a sumar los 41,000. ¿O qué quiero hacer aquí? Yo quiero eso. Yo tengo que tratar de ver el tiempo cuando voy a recuperar mi inversión, ¿sí? ¿Cómo realizo esta operación? Como la inversión es negativa, ¿sí? Yo voy a sumarle el flujo de efectivo. ¿Y qué se está haciendo en esta operación? Se está restando, ¿sí? Porque de 405 ya pasé a 41,050. Pasé a 363,950. ¿Sí? Ahora, vamos, ¿sí? Al siguiente. Si yo de 369,000, negativo todavía, le sumo 54,000, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar menos 309,000. ¿Sí? Y así sucesivamente. Cuando pasan los años. Entonces, de acuerdo a mi inversión más flujo de efectivo, ¿dónde se hace positivo el flujo? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo ya se hizo positivo el flujo? Chicas. ¿En qué tiempo? Analicemos este flujo. ¿En qué momento, sí, el flujo se hizo positivo? Yo vengo de menos, 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 más. ¿En qué tiempo se hizo positivo? ¿Si ven la pantalla, chicas? ¿Sí se ve? Vuelvo a preguntar. Sí, de acuerdo. Ojo, estos son los años. ¿Sí? ¿En qué momento se hizo positivo el flujo? ¿En qué Desde el momento? año 8. En el octavo año, ¿no? Ahí se hizo positivo.
Entonces, yo voy a estar recuperando mi inversión, ¿sí? ¿Sí? Donde yo selecciono el periodo desde que inicia, ¿sí? A hacerse positivo, entonces se inicia, ¿sí? Desde aquí y el anterior. Entonces, desde aquí, yo sé que mi flujo se hizo positivo. En este momento, yo estoy, ¿sí? Recuperando mi inversión entre el séptimo y el octavo año. ¿Sí? Aquí se está haciendo positiva mi inversión. Entonces, aquí yo estoy recuperando entre el séptimo y el octavo año. Pero vamos a ver, vamos a analizar exactamente, ¿sí? Vamos a analizar exactamente, ¿sí? En qué mes y en qué día se recupera, ¿sí? Se recupera la inversión. Ahora bien, vamos a hacerlo mediante una regla de tres, ¿sí? Sencillita. Yo ya sé que este es el periodo. Va a ser entre el séptimo y el octavo año. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuánto genera, sí, el proyecto, sí, cuando se comienza a recuperar o cuando se comienza a recuperar, sí, lo invertido? ¿Cuánto le genera? Te va a generar 77,904. ¿Sí? Ojo, entre el séptimo y el octavo mes, ¿cuánto tiempo hay de intervalo? Hay un año, ¿sí o no, chicas? ¿Sí? Que son 12 meses. Entonces, estos 77,904,47 se van a generar en 12 meses. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me falta? Vamos a poner acá. ¿Cuánto me falta? ¿Sí? ¿Cuánto me falta? Entonces, ¿cuánto me falta? Va a ser el flujo negativo, ¿sí? Que está antes de la recuperación. ¿Cuál es el flujo negativo? Menos 8,164,31. Este flujo yo lo quiero positivo, ¿sí? Y me da esto de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me falta por recuperarlo en meses? X, ¿sí? ¿Qué va a ser? Ahora bien, es una regla de 3, ¿sí? Lo que hago es multiplicar en cruz 8,164 por 12 dividido para 77,000. Y me da 8,000 por 12 dividido para 77,000. Y me da 1,2575. Entonces, esto está en meses, ¿sí? ¿Por qué en meses? Porque estoy trabajando en unidades de tiempo de meses. Y me da 1,258 meses. ¿Sí? ¿Cuántos días? ¿Sí? Yo ya tengo entonces que voy a recuperar mi inversión. El payback me va a decir que lo voy a recuperar en 7 años, porque ya lo estoy determinando que es entre 7 y 8. Entonces lo voy a recuperar en 7 años, ¿sí? Un mes, ¿sí? ¿Y cuántos días? Vamos a ver los días. Si yo tengo un mes, ¿cuánto me queda de decimal? Me queda de decimal 0,258. Entonces voy a tener esto. Tengo esto menos el entero que es 1. ¿Sí? Por 30. Y me va a dar 7,72. Entonces lo voy a recuperar. ¿Sí? En 8 días. Entonces tengo 7 años, un mes y 8 días para ser exactos, que recupero mi inversión. ¿Cómo calculamos?
¿sí? ¿Cómo calculamos el anterior? Calculamos, ¿sí? En el primer año empezamos con la inversión, ¿sí? Entonces, vamos, ¿sí? Al primer periodo. El primer periodo va a ser igual al flujo más el segundo flujo. Y me da 368,000. ¿Sí? Como ya está formulado, lo que hago es arrastrarlo hasta el último. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Shai. A ver. A ver, ya. Entonces, no, este está mal. Esto es, como lo hicimos acá. Exacto. Ya. El flujo. A ver, la inversión más el flujo. ¿Sí? Y me va a quedar ahí. Ahora, de acuerdo a este flujo, chicas. Sí, lo vamos a poner de este color. Ya. ¿Dónde se hace el flujo positivo? ¿Dónde se hace el flujo positivo? En el último año. En el último año. Sí, aquí. ¿Sí? Aquí se hace el flujo positivo. Entonces, yo voy a recuperar, ¿sí? La inversión entre el noveno y décimo año. Sí, aquí. Aquí yo voy a recuperar entre el noveno y el décimo año. Entonces, yo ya sé que voy a recuperar entre el noveno y el décimo año. Ahora, ¿en qué tiempo exactamente entre ese noveno y décimo año voy a recuperarlo? Bueno, lo vamos a hacer con una regla de 3. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. En el décimo año, ¿cuánto generé yo? Generé 118,000. ¿Cuánto me falta? Es el último, ¿sí? Valor negativo. ¿Cuánto me falta? Me falta esto. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hacerlo. Me indica, me genera, ¿cuánto me genera? Me genera 118,000. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo lo genero? Lo genero en 12 meses. ¿Sí? ¿Cuánto me falta? Me falta esta cantidad aquí, 103,000, pero como yo lo quiero positivo, lo multiplico por menos 1. ¿Sí? Eso me falta. ¿En cuánto tiempo lo voy a determinar? ¿Cuánto tiempo? ¿Sí? Esto me va a dar en meses. ¿Cuántos meses me falta para recuperar? ¿Sí? Ahora bien, lo que yo tengo es una regla de 3. ¿Sí? Que la voy a aplicar acá. Y va a ser, ¿sí? La multiplicación de 103,000 por 12 meses dividido para 118,000. Me da 10,39 meses. ¿Sí? Los días va a ser los 10,39 menos el número entero. Lo cierro por 30 días. Y me va a dar 11,99. Entonces vamos a redondearlo. Me da 12 días. ¿Sí? Entonces yo voy a recuperar la inversión a los 9 años. ¿Sí? 9 años, 10 meses y 12 días. Estamos. La cantidad, ¿sí? ¿Qué me indicaba la cantidad?
me dice la cantidad se supone vender de $1000 el primer año y aumentar 20% de ventas para el segundo y en un tercero, ¿sí? Y el 5% en un tercero. Y de ahí va a crecer de una forma vegetativa, ¿sí? En base al crecimiento de la población que se estima del 2%. Ahora, ¿qué me indica? En el primer año va a crecer $1000, ¿sí? El segundo año va a aumentar en un 20%. Va a aumentar en un 20%, ¿sí? En el tercero, ¿sí? Va a crecer, ¿cuánto? Un 5%, ¿sí? Y de ahí crece a una tasa del 2%, ¿sí? ¿Sí? Entonces va a crecer. ¿Estamos? Entonces los ingresos que vamos a tener va a ser igual al precio por la cantidad. Y me da esto de aquí, chicos. ¿Sí? ¿Qué más me indica? En la venta de activos me indica que al sexto año, ¿sí? Se vende por una cantidad del 50% de su valor. Entonces, ventas de activos, de maquinarias, ¿sí? Se lo va a vender en un 50%. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Los costos variables, ¿sí? ¿Cómo calculamos los costos variables? Los costos variables me indican que es de $30 por actividad. Entonces la actividad va a ser las cantidades vendidas. Entonces tenemos cantidades vendidas por, ¿sí? El costo variable, que es de 30. Lo fijamos y me da 30,000 para el primer año, ¿sí? Y así sucesivamente por el resto de años. Entonces tengo el costo fijo. El costo fijo va a ser de 20,000. Como es costo fijo, va a ser igual para todos los años. Hasta aquí estamos, chicas. ¿Estamos o no estamos hasta aquí? Sí, voy a descontarle, sí, los intereses generados por el préstamo. A ver, vamos a ver. ¿Qué yo tengo? Sí, ¿qué me indica el ejercicio? A ver, me indica aquí el 60%, ¿sí? El 60% de la inversión fija se financia con un préstamo a 8 años plazo y una tasa de interés del 9% anual. ¿Sí? Estamos, chicas, eso me indica el ejercicio, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Me indica, ¿qué tengo yo? Primero vamos a determinar, ¿sí? ¿Cuál es los activos fijos? Porque me indica el 60% de los activos fijos se financia con un préstamo, ¿sí? A 8 años y una tasa del 9%. Vamos a realizar nuestra tablita de amortización. Entonces, dentro de mis activos fijos, ¿sí?
yo tengo que se va a financiar con un préstamo a 8 años. Entonces, vamos a ver. Es el 60%. El 60% de los activos fijos. Ahora, ¿de cuánto es nuestros activos fijos? Nuestros activos fijos son terrenos, construcción y maquinaria. ¿Sí? Me dice el 60% de esos activos fijos se va a financiar mediante un préstamo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a sumar la suma, ¿sí?, de los activos fijos de estos tres rubros por el 60%. $228,000 se van a financiar mediante un préstamo. ¿Sí? ¿Estamos hasta aquí? Ahora, vamos a hacer nuestra tablita de amortización. Tenemos una deuda. ¿De cuánto? La deuda es de $228,000. ¿Sí? Tengo un plazo de 8 años. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Tengo una tasa de interés. ¿Sí? ¿De cuánto es la tasa de interés? De acuerdo al ejercicio me indica del 9% anual. ¿Sí? 9%. ¿Sí? 9% anual. ¿Sí? Entonces voy a determinar, ¿sí?, el pago. ¿Sí? El pago anual para descontar mi deuda de $228,000. ¿Sí? Bueno, Excel me da la bondad de calcularlo automáticamente. Lo voy a hacer con la función pago. Busco en mi categoría financiera la función pago. ¿Sí? Y me indica la tasa, que es el 9% anual. ¿Sí? Número de periodos, ¿sí?, lo voy a pagar en 8 cuotas mensuales. ¿Sí? Dado un valor actual de ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor de la deuda? De $228,000. ¿Sí? Y voy a realizar, ¿sí?, 8 pagos anuales de $41,193,76 para amortizar mi deuda de $228,000. ¿Sí? Les voy a copiar esto de aquí. Está aquí. Hasta aquí estamos, chicas. Va a constar, ¿sí?, del pago, va a constar de intereses, va a constar de amortización y va a constar del saldo insoluto. ¿Sí? Ahora, ¿sí?, son 8 periodos contando desde el 0. ¿Sí? Y tengo, hacerlo más grande, ahí. Y voy a tener, ¿sí?, que voy a comenzar con una deuda de 228,000. ¿Sí? Los pagos son iguales. Como son iguales, lo voy a fijar con F4. ¿Sí?
El interés, ¿cómo calculo el interés? El interés va a ser igual al saldo anterior, no fijo, no lo voy a fijar, por la tasa de interés del 9%. Esta tasa sí la voy a fijar. Enter. ¿Sí? La amortización va a ser igual al pago menos los intereses. ¿Sí? Y el saldo insoluto va a ser igual del periodo saldo insoluto anterior menos la amortización del periodo. ¿Sí? Como todo está formulado, despliego. Y me da 0. ¿Sí? Ya calculamos. Solo que no se olvide de grabar. Sí, ya calculamos la tabla de amortización. La tabla de amortización es lo mismo. ¿Sí? Periodo, pago, interés, amortización y saldo insoluto. Yo empiezo en el periodo 0, ¿sí? Porque en ese instante yo contraigo la deuda de 228,000. El pago, ¿sí? Lo calculo con la función en Excel pago. ¿Sí? Ojo, en base al número de pagos realizados, ¿sí? O una tasa de interés dada una deuda. Y determino mi pago a realizar para amortizar mi deuda. ¿Sí? ¿Cómo calculo el interés? El interés lo calculo saldo insoluto del periodo anterior por la tasa de interés. La tasa de interés la fijo. ¿Sí? La amortización va a ser igual al pago menos los intereses. ¿Sí? Y el saldo insoluto del periodo 1 va a ser igual al saldo insoluto del periodo anterior menos la amortización del periodo. ¿Sí? Y me da mi tablita de amortización. Entonces, yo quiero los intereses. ¿Sí? Yo quiero los intereses. Los intereses es esta columna que está aquí. ¿Sí? Los intereses que están aquí. Estos intereses los quiero acá. ¿Sí? Ojo. ¿Cómo los pasos? Si ustedes me dicen, vamos a hacerlo. Voy a copiar. ¿Sí? Lo copio. Y lo voy a pegar con pegado especial para transponer las cantidades, hacer filas por columnas. ¿Dónde está? Aquí que está aquí. Pero no se me pega nada. Sí, no se me pega nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago, profe? Dos opciones. ¿Sí? O hacen, cada uno van llevando de esta manera 20,000. ¿Sí? El segundo, ¿sí? Hacen esto. ¿Sí? Y sucesivamente. Pero les va a llevar mucho tiempo. A mí me lleva mucho tiempo. Yo voy a realizar una fórmula para transponer todos estos valores. ¿Sí? Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar? Ya, ¿qué fórmula voy a utilizar? Voy a, ojo, ¿cuántas cantidades voy a transponer? Son 8 celdas, ¿sí? Que están contabilizadas aquí. ¿Sí? Son 8 celdas que yo voy a llevar. ¿Sí? 8 celdas. Son 8 celdas. ¿Sí? Entonces, yo voy a seleccionar, ¿sí? ¿Dónde las voy a llevar? Voy a llevar aquí 8 celdas. Voy a seleccionar 8 celdas. ¿Sí? Ahí. Selecciono 8 celdas, ¿sí? Y en la barra que está acá arriba suya, si ven acá, al lado de F sub X, ¿sí? Voy a abrir con un más o con un igual. Voy a poner igual. Voy a poner, escribir transponer, que es una función. Transponer. ¿Sí? Me dice la matriz.
¿Cuál matriz voy a transponer? La matriz que está acá, que son estos 8 mismos elementos. ¿Sí? Cierro. Ojo, no hago enter. Voy a poner control, shift, mantengo presionado, enter. Y automáticamente se me traspasan las mismas cantidades que tengo en esta columna a esta fila. ¿Sí? Estamos. Estamos, chicas. Sí, economía. Ahora, solamente son, el préstamo es a 8 meses. A 8 años. Entonces son intereses generados por 8 años. ¿Sí? Ahora, vamos a calcular la utilidad. La utilidad es igual a los ingresos menos los costos y menos los gastos. En este caso tenemos ingresos, ¿sí? ¿Qué otro ingreso tenemos? Tenemos la venta de activos, ¿sí? Menos los costos. Los costos es la suma, ¿sí? De todo esto de aquí. Cierro. Y me da 14,000. Profe, no se le entiende lo que está hablando. O es solo a mí. Serio. Yo sí tengo buena señal. El resto de chicas, calculamos. ¿Sí? De los ingresos, restamos los costos y los gastos. Ahora bien, yo tengo los ingresos del año 1 más otro ingreso que es la venta de los activos, que no lo tengo en el primer año, sino lo tengo en el sexto, pero como voy a formular y arrastrar, selecciono la celda donde está ventas de activos. Menos, ¿sí? La sumatoria de los costos y gastos. Tengo costos variables, costos fijos de depreciación, ¿sí? Y tengo intereses, ¿sí? Entonces va a ser la suma, ¿sí? De todas estas celdas. Y me da 14,480 en el primer año. Tengo de utilidad bruta, ¿sí? Como ya está formulado, lo que hago es arrastrar. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Me indica el ejercicio que yo tengo un 17% de impuesto a la renta. ¿Sí? Tengo utilidad bruta por, ¿sí? El 17%. ¿Dónde tengo aquí el 17%? Que está acá. Lo fijamos con F4, Enter. ¿Sí? Como ya está formulado, lo que hago es arrastrar. Y la utilidad neta, ¿sí? ¿A qué es igual la utilidad neta? Es a la utilidad bruta menos el impuesto a la renta. Y me da 12,018 para el primer año. Para el resto, como está formulado, despliego. Ahora, ¿qué más, chicos? ¿Qué más tenemos? Ahora, yo ya calculé la utilidad neta. La utilidad, sí, de acuerdo a mi estado de resultados, tengo mi utilidad neta. ¿Sí? Ahora, vamos a determinar el flujo de caja. ¿Sí? En el flujo de caja, ¿sí? Para poder calcularlo, tengo que sumarle las depreciaciones, ¿sí? Y restarle las inversiones, ¿sí? Que yo tenga en el proyecto. Ahora bien, ¿sí? Yo ya determiné las depreciaciones. Ojo,
estas cantidades son negativas. Vamos a ponerlo con negrito, con rojo. Sí, ya, para indicar lo que son negativos. Ahora, este impuesto también es negativo, ¿sí? Porque se resta, ¿sí? Y tengo, las depreciaciones son positivas. Aquí voy a sumar las depreciaciones, ¿sí? Voy, la de la construcción y la maquinaria, ¿sí? Y el valor en libros. ¿Sí? Como ya está formulado, desplazo. ¿Sí? Esto voy a sumar tal y cual como hicimos acá. Sumo después de la utilidad. Después de la utilidad, sumo las depreciaciones. ¿Sí? Las sumo. Ahora, voy a restar. ¿Qué voy a restar? De acuerdo a mi ejercicio anterior, voy a restar las inversiones. ¿Sí? Voy a restar las inversiones. Sí, voy a restar las inversiones. Ahora, ¿qué tengo yo? ¿Cuánto invertí en terreno? Chicas, invertí 80,000, ¿sí? ¿Cuánto invertí en construcción? 200,000. ¿Cuánto invertí en maquinaria? 100,000, ¿sí? Ahora, ¿qué me indica, chicas? ¿Qué más hago? Vamos a calcular, ¿sí? El capital de trabajo. ¿Qué me indica el capital de trabajo? Me indica que es el 50%, ¿sí? ¿De quién? De los costos de operación desembolsables. ¿Sí? O me representa 6 meses, ¿sí? De costos desembolsables. ¿Sí? ¿Cómo lo hicimos? Primero calculamos el capital total. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el capital de trabajo total? ¿Sí? Me indica la suma, ¿sí? De los costos desembolsables, ¿sí? Esto es por un año. Como son 6 meses, es el 50%. Y me da 25,000. ¿Sí? Para operar, ¿sí? Desde el inicio. Desplazo. Y me da esto de acá. ¿Sí? Ahora, yo no necesito el capital total. Yo necesito la variación o la inversión que voy a realizar de capital de trabajo. ¿Sí? Yo empiezo con 25,000. ¿Sí? En el siguiente año, ¿sí? Yo, ¿sí? Necesito 28,000. ¿Sí? Yo necesito 28,000. ¿Sí? Yo necesito 28,000. ¿Sí? Pero ya tengo 25. ¿Cuánto me falta en inversión de capital de trabajo? Me falta 3,000, ¿no? Entonces va a ser más 28,000. Yo ya dispongo 25,000. ¿Sí? Me va a quedar 3,000. ¿Sí? En el siguiente, 900 y así sucesivamente. ¿Sí? Estas cantidades de inversión de trabajo son negativas. ¿Sí? Las inversiones son negativas. ¿Sí? Ojo, yo hice inversiones de capital de trabajo. Estoy haciendo en el periodo 0 y también estoy haciendo inversión de maquinaria. ¿Dónde? En el 6º periodo. ¿Sí? Ojo, no nos olvidemos de eso porque yo estoy renovando mi maquinaria. ¿Sí?
y esta cantidad también es negativa. ¿Sí? Ahora, el valor de desecho, que es el valor, ¿sí? Que ya calculamos. ¿De cuánto nos dio el valor de desecho? Bueno, aquí está mal. Bueno, entonces me indica esto de acá. Entonces aquí voy a calcular el valor de desecho de la construcción, que va a ser igual al valor del activo menos la depreciación. ¿Sí? La depreciación acumulada son 10 años y la depreciación anual es de 5.000, me da de 150.000. De la maquinaria va a ser solamente la maquinaria nueva, que son 100.000, ¿sí? Menos, ¿sí? La depreciación acumulada de 4 años. ¿Sí? Y me da 290.000. ¿Sí? Entonces, 290.000 va a ser el valor de desecho que está acá. Ahora, ¿sí? Yo para operar, ¿sí? Yo necesito un préstamo de ¿cuánto? De 228.000. 228.000, ¿sí? Y vamos a colocar la amortización, ¿sí? Del préstamo. ¿Sí? La amortización. Ahora, ¿dónde tengo yo la amortización? La tengo acá, esta columna de acá. Lo voy a poner de este color, ¿sí? Entonces, la amortización del préstamo tengo de colocarla aquí. ¿Cuánto se va amortizando? ¿Sí? ¿Cuánto se va amortizando? ¿Sí? El préstamo. A ver. Vamos a ver. Ahora, el préstamo es una entrada o una salida de dinero, chicos. Este préstamo de 228.000, ¿es positivo o es negativo? Es una inversión. Positivo. ¿Sí? Es Claro. positivo porque está ingresando. Sí, está ingresando, entonces es positivo, ¿no? Ahora, la amortización. ¿Cómo pasamos esta fila que está en vertical a una horizontal? Lo mismo que hicimos con los intereses, ¿sí? O lo hacen individualmente, sumando, llevándolo, o lo formulamos. Vamos a formularlo. Vamos a formular 8, ¿sí? 8 espacios. Seleccionamos aquí, ¿sí? Más transponer, ¿sí? ¿Qué vamos a transponer? Vamos a transponer esta amortización, ¿sí? Cerramos, ¿sí? Y aplastamos Control, Shift, Enter. Y automáticamente se nos transpone la columna por fila. ¿Sí? Esta amortización, ¿sí? Son negativas. ¿Sí? Ahora, calculemos nuestro flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, nuestro flujo de efectivo vamos a tener, ¿sí? Para el periodo 0, las inversiones, ¿sí? O las entradas o salidas de dinero. Entonces, primero tengo, ¿sí? La suma de los costos, que es mi inversión de activos fijos, más la inversión de capital de trabajo, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo el préstamo. Y me da 177.000. ¿Sí? O para que nos dé negativo, ¿qué voy a hacer?
vamos a borrar, voy a sumar, ¿sí? Que voy a sumar las inversiones menos la inversión de capital de trabajo más, ¿sí? El préstamo. El préstamo es positivo y me da menos 177,000. ¿Sí? Ahora vamos con el periodo 1. ¿Sí? El flujo de caja. ¿Sí? ¿Qué tengo? Tengo los ingresos más las depreciaciones. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar. ¿Sí? Vamos a sumar la utilidad. ¿Sí? Vamos a sumar la utilidad más las depreciaciones, que es todo este de acá. Cierro. ¿Sí? Menos, ¿sí? Las inversiones. Vamos a restar la suma de las inversiones. Tengo esto de acá. Cierro. Menos la inversión de capital de trabajo. ¿Sí? Más los préstamos que realizo. Como no tengo, va cero ahí. Menos. A ver, aquí me faltó un ratito. ¿Sí? Menos esto de acá. Menos la inversión de capital de trabajo. ¿Sí? Más el valor de desecho. ¿Sí? Más los préstamos. Menos la amortización. Y me da 3,444,64. Sí, como ya está formulado, me va a quedar en el último periodo 403,763,80. ¿Sí? Que este es mi flujo de caja. Vamos a ponerle un color. Este es mi flujo de caja. ¿Sí? Tal y cual como el ejercicio anterior, vamos a asumir que las tasas de interés son que están acá. Vamos a asumir acá. Vamos a asumir F4, F4 ya. Vamos a asumir que la tasa primero vamos a asumir, vamos a calcular vamos a ver, vamos a calcular, ¿sí? Ahora, vamos a ver, vamos a calcular el BAN con una tasa del 13%, ¿sí? Tenemos valor actual neto, va a ser utilizada recientemente BNA, ¿sí? La tasa de interés, que es del 13%, ¿sí? Dado los flujos, ¿sí? Que están acá. ¿Ya? Y me da
esto de acá, le resto la inversión y me da 57.778,08. ¿Sí? Me da un van negativo. Si me da un van negativo, ¿qué pasa con el proyecto, chicas? ¿Acepto o rechazo? Si es negativo, lo rechazamos. No, pero en este caso, ¿qué me dio? Positivo, lo ¿Es aceptamos. positivo? Acepto. Acepto. ¿Sí? Estamos aceptando el proyecto. ¿Cuánto nos da la tasa interna de retorno? Lo buscamos con tasa interna de retorno. ¿Sí? Buscamos los valores. ¿Sí? Deje la inversión. La inversión debe estar negativa. Y nos da 17.23. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿sí? Con una tasa del 18%. ¿Sí? Vamos a utilizar una tasa del 18%. ¿Qué va a pasar con nuestro banco? Entonces, si yo, antes de hacer el cálculo, yo te digo que tengo una tasa de mercado del 18% y tengo una tasa interna de retorno del 17.23%, ¿acepto o rechazo el proyecto? Si yo tengo una tasa interna de retorno del 17.23% y tengo una tasa de mercado del 18%, ¿qué decisión tomo con respecto a mi proyecto? ¿Lo acepto o lo rechazo? ¿Qué me indica? ¿Qué decisión puedo tomar? Yo tengo aquí las decisiones. Estas conclusiones siempre se van a cumplir. ¿Qué pasa? Yo les estoy diciendo, si la tasa interna de retorno es del 17.23% y la tasa de mercado es del 18%, ¿qué hago? ¿Rechazo o acepto el proyecto? ¿Qué decisión tomo? Con respecto a la del 17%, 17,23%. Sí, la tasa interna de retorno es el 17.23% y la tasa de mercado es el 18%. ¿Qué decisión tomo? ¿Acepto o rechazo? Acepto. La acepto porque ¿Seguro? ¿Qué me dicen mis conclusiones? Tengo una tasa de mercado del 18%. Tengo una tasa interna de retorno del 17.23%. ¿Qué decisión tomo? Tiene no, 17, doctor. la rechazo ¿Por qué? porque en el mercado está el 18%, pues. Ya. Porque Y yo ustedes Pero tengo, si la tasa de mercado está mayor. a la tasa interna de retorno, ¿qué decisión toman? ¿Qué decisión toman, chicas? Sí, se toma la decisión. Yo tengo aquí, la tasa de mercado es mayor que la tasa interna de retorno, rechazo. Entonces yo rechazo. se rechaza. ¿Sí? Rechazo. Ahora, con una tasa del 10%, que es la tasa de mercado, y la tasa interna de retorno es el 17.23, ¿acepto o rechazo el proyecto? La acepto. ¿Por qué? Porque la tasa de mercado es menor que la tasa Es interna de menor. retorno. Si la tasa de Sí. mercado es menor a la tasa interna de retorno, ¿qué hago? Acepto el proyecto. ¿Sí? Si yo tengo una tasa del 25%, ¿qué decisión tomo? La rechazo. ¿Por qué Porque, rechazo? porque es Porque la mayor. tasa de mercado es mayor. Es mayor. Entonces, como la rechazo, más me conviene invertir en cualquier otra cosa, menos en ese proyecto. ¿Sí?
Entonces, ya tomamos la decisión en base a la tasa interna de retorno. Vamos a comprobarlo con el banco. Sí, vamos a ver. Usted ya con la tasa interna de retorno ya rechazó el proyecto. Vamos a ver si el BAN es positivo o es negativo. Vamos a hacerlo. Tengo BNA, los flujos a una tasa del 18%. ¿Sí? Dado los flujos son estos de acá. Los fijamos. Y me da 168 más la inversión. Lo fijamos. Me da menos 8,439,66. ¿Sí ve? Me dio negativo. ¿Sí? Entonces, yo reafirmo con el BAN en rechazar el proyecto porque me dio un BAN negativo. Yo ya tomé la decisión en base a la TIR. ¿Sí? Pero con el BAN lo estoy reafirmando. ¿Sí? Ahora, con una tasa del 10%, me da, ¿sí? 113,471. ¿Sí? Tengo un BAN positivo. Como tengo un BAN positivo, claro que acepto el proyecto. Lo estoy reafirmando con el valor actual neto. En base, esta decisión la tomé en base a la tasa interna de retorno. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? ¿Estamos, chicas? ¿Sí? Ahora vamos a ver el payback. ¿Sí? Vamos a determinar, ¿sí? El valor, el payback. ¿Sí? El periodo de recuperación. Vamos a ver la inversión más los flujos de caja. ¿Sí? Inicio con este de acá. ¿Sí? Me va a dar más, tengo este de acá, y así sucesivamente hasta el último. Ahora, aquí, ¿sí? ¿En qué periodo se hace positivo el flujo? Viendo este flujo. En el noveno. Se hace positivo en el noveno, aquí. ¿Sí? Se hace flujo, se hace positivo acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a recuperar, ¿sí? Entre el octavo y en el noveno año. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar exactamente cuándo, ¿sí? Lo recupero. Vamos a ver. Tengo, ¿sí? ¿Cómo hicimos en la anterior? Vemos. ¿Cuánto me genera, ¿sí? El proyecto en ese año? ¿Sí? ¿Y cuánto me falta? A ver, me indica. Genera. ¿Cuánto genera el proyecto? El proyecto genera 79,000. ¿Sí? ¿Cuánto lo genera esto? Lo generas en 12 meses. ¿Sí? ¿Cuánto te falta? ¿Sí? ¿Cuánto te falta? Me va a faltar esta cantidad por menos 1. ¿Sí? Vamos a darle en el mismo formato. ¿Sí? X. ¿Cuánto me falta? En meses. Ojo, estoy trabajando con la unidad de meses. Entonces, tengo que X va a ser igual la multiplicación de 14,000 por 12 dividido para 79,000. Entonces yo lo voy a generar, ¿sí? En 2,189 meses. ¿Sí? En días va a ser igual la cantidad anterior menos el número entero, que es 2, por 30 días, que tiene un mes. Y me va a dar
5, 6 días. ¿Sí? Entonces, el payback o el periodo de recuperación va a ser, ¿sí? Va a ser 8 años, 2 meses y 6 días. ¿Sí? Y ya recuperamos nuestra inversión en 8 años, 2 meses y 6 días. El capital de trabajo, chicas, ¿sí? Se calcula, ¿sí? Mediante 3 modelos. ¿Sí? El primero es el contable, el segundo es el periodo de desfase y el tercero es el déficit acumulado máximo. Vamos a utilizar nosotros, ¿sí? El déficit acumulado máximo. ¿Sí? El capital de trabajo por el método contable yo les indiqué que se calcula mediante la diferencia entre activos corrientes menos pasivos corrientes. ¿Sí? Esa es la forma contable. Aquí lo vamos a calcular mediante el déficit acumulado máximo, ¿sí? O el saldo acumulado, ¿sí? Para ver cuánto yo necesito de capital de trabajo, ¿sí? Para la empresa. Ahora, lo vamos a hacer mediante los inventarios, ¿sí? Primero vamos a calcular los ingresos. El ejercicio me da que para la ciudad A yo tengo las cantidades, ¿sí? Para los siguientes meses que son, ¿sí? Para el mes de febrero 576, así sucesivamente hasta diciembre, y tengo los precios, ¿sí? De cada uno. Entonces, ¿cómo calculo los ingresos? ¿A qué serán igual los ingresos, chicos? ¿A qué serán igual los ingresos? Los ingresos, ¿cómo los calculamos, chicas? ¿Qué multiplicamos? ¿Cómo calculamos los ingresos por ventas? ¿Cómo calculamos los ingresos por venta? Los ingresos por venta calculamos multiplicando el precio por la cantidad. ¿Sí? Entonces, precio por cantidad. ¿Sí? Calculamos los ingresos. ¿Sí? Entonces, los ingresos, como está formulado, arrastramos, ¿sí? Y me da por cada uno de los meses. ¿Sí? Ahora, aquí me indica, de acuerdo con las políticas comerciales en la empresa, se prevé un cobro del 30%, ¿sí? Al momento de materializarse la venta, el 40% a 30 días y el 30% restante a 60 días. Vamos a calcular los ingresos que tenemos. Ojo, estos son los ingresos proyectados. Vamos a ver ahora los ingresos mensuales que tiene la empresa. ¿Sí? Estos son los ingresos proyectados. Ahora, ¿qué me indica? Dice el 30% si es al contado. Vamos a calcular 30% si es al contado. De los 37.440, el 30%, los fijamos. Yo recibo como ingreso el 30% de los ingresos proyectados. Lo fijamos con F4. Y me da 11.232. ¿Sí? Para cada mes. ¿Sí? Ahora, me indica al mes, ¿sí? Si hay un plazo de un mes, yo voy a tener el 40% de los ingresos proyectados. Entonces, si yo empiezo en febrero, un mes plazo, ¿dónde estaríamos? Estaríamos en marzo, ¿sí o no, chicas? ¿Sí? Dice, de acuerdo con las políticas comerciales de la empresa, ¿sí? Dice, se prevé un 30% al momento de materializarse la venta, 40% a 30 días. ¿Sí? Entonces, a 30 días plazo, que es un mes, dice, los ingresos es del 40%. Entonces, yo tengo, ¿sí?
De acuerdo a los ingresos totales, va a ser el mes anterior, ¿sí? Por el 40%. Lo fijamos con F4. Y me da 14.976. ¿Sí? Me dice, los ingresos mensuales que voy a tener van a estar clasificados de la siguiente manera. El 30% de los ingresos proyectados, si es al contado, si es al plazo de un mes, al 40%, y si es al plazo de 2 meses, que es 60 días, al 30%. ¿Sí? ¿Sí? Arrastro. ¿Sí? Está formulado. Ahora, me indica 60 días plazo, es el 30%. Entonces tengo, ¿sí? Si yo comienzo en febrero, ¿sí? 2 meses plazo, ¿dónde me ubico? Me ubico en abril. ¿Sí? Entonces me va a dar 37.440 por el 30%, lo fijamos. Y me da 11.232. ¿Sí? Como ya está formulado, arrastro. ¿Sí? Ahora, ¿de cuántos son mis ingresos mensuales? Mis ingresos mensuales van a ser la sumatoria de estas 3 filas. Control Shift igual. Me va a dar 11.232 para el primer mes. Son mis ingresos mensuales. Y así sucesivamente. ¿Estamos aquí, chicos? Chicas. Ojo, ¿Podría repetir ese paso económico, por estos favor? ingresos mensuales van a estar en función de la proyección, ¿sí? De los ingresos totales. ¿Sí? Esto es lo que realmente la empresa va a recibir. Entonces, ¿qué me indica? Lo que tú vas a recibir en el primer mes, ¿sí? Es el 30% al contado, ¿sí? De los ingresos totales. ¿Sí? Entonces, yo tengo, en el mes de marzo voy a recibir 37.440. Me dice, el 30% te va a pagar al contado. Entonces, el 30% de 37.440. Y así sucesivamente. Si yo aplasto esto, me da el 30% de ese ingreso total proyectado y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Con el siguiente rubro me dice, ¿sí? 30 días plazo, ¿sí? Es el 40%. ¿Sí? De los ingresos totales proyectados. Entonces, si yo voy a calcular a 30 días plazo y yo estoy en el mes de febrero, ¿sí? ¿Dónde me ubico yo para realizar el cálculo? Si empiezo en febrero, un mes plazo, ¿dónde estaré ubicado? Estaré ubicado en marzo. Entonces, me indica, en marzo, ¿sí? Los ingresos anteriores son de 37.440. De esa cantidad, al siguiente mes solamente me van a pagar el 40%. ¿Sí? Entonces, está formulado. 37.440 me paga el 40%. ¿Sí? Fijo. ¿Sí? Y se va a cumplir. Si yo me ubico en el mes de abril, ¿sí? Tengo que tomar como referencia el mes anterior. Entonces, de los ingresos proyectados del mes de marzo, ¿sí? Solamente me van a pagar al mes de abril el 40%. ¿Sí? Y ya tengo. ¿Sí? Ahora, vamos al tercero. Me indica, si yo estoy en febrero, me indica 60 días plazo que son 2 meses. ¿Dónde me ubico yo? Me ubico, si estoy en febrero, en marzo y en abril. Son 2 meses plazo. ¿Quién te paga en abril?
me va a pagar el 30% de los ingresos totales proyectados. Entonces, tengo ingresos totales proyectados por el 30% que me van a pagar a 2 meses plazo. Y me da $11,232. ¿Sí? Ahora, yo ya tengo los ingresos mensuales. Vamos a calcular el capital de trabajo en base a los ingresos mensuales. ¿Sí? O a los ingresos. Ahora bien, aquí ustedes tienen esta formulita. ¿Sí? ¿Qué me indica aquí? ¿Sí? Me indica, ¿sí?, que el programa de producción mensual va a ser igual a la proyección de las unidades vendidas, en este caso mensualmente, ¿sí?, más IF, que es el inventario que debe estar disponible a fin de mes, que es el inventario final, menos LI, que es el inventario inicial. ¿Sí? Entonces, el inventario inicial, como me indica aquí, es el inventario final, ¿sí?, del mes anterior. Sí, vamos a verlo. Ahora bien, ¿qué me indica? Ahora, ¿cuáles son? Aquí vamos a trabajar para calcular el inventario, lo vamos a realizar en base a cantidades, ¿sí? Porque el inventario se hace en stock, en cantidades, ¿sí? En físico, lo que usted tiene, ¿sí? Entonces, estamos para el primer año, para el mes de febrero, ¿cuántas cantidades tengo yo? ¿Cuánto tengo de cantidades en stock? ¿Cuántas tengo? En la empresa. Yo en la empresa tengo 576 unidades. Déjame borrar este de aquí, déjame cambiarle el formato para que no esté aquí. Ya, tengo 576 unidades. ¿Sí? En marzo, ¿cuántas tengo? Tengo 600, 612, porque eso me da el ejercicio, ¿sí o no, chicos? Sí, economista. Sí. Ahora, ¿qué me indica aquí? Con respecto al inventario. Me indica, como la producción es un proceso continuo, no se requiere tener el total de las ventas disponibles al primer día del mes. En este caso, se supondrá que la política de la empresa es mantener 66.67% de las ventas proyectadas para el mes como inventario de seguridad equivalente o terminados al principio de ese mes. Entonces, el inventario final es el 66.67% de las ventas proyectadas. ¿Sí? Estamos. Entonces vamos a sacar, ¿sí? Vamos a calcular el inventario. Dice que es el 66.67% de las ventas proyectadas, de las cantidades de ventas proyectadas. ¿Sí? Entonces vamos a tener el 66% por F4. Y me da 384 unidades voy a tener de inventario para, ¿sí?, el mes de febrero. ¿Sí? Ojo, como me indica el inventario, ¿sí?, final, ¿sí?, del mes es, a ver, el inventario inicial del mes, ¿sí?, es el inventario final del mes anterior. ¿Sí? Entonces, en base a eso, lo que hago es arrastrar. ¿Sí? Y me da, ¿sí?,
estos inventarios finales. ¿Sí? Este inventario final es este de aquí. ¿Sí? Porque este inventario final es el inicial del otro. Ahora, ¿cómo calculamos el inventario inicial? El inventario inicial, ¿sí? ¿A qué es igual? ¿Qué habíamos acordado? ¿Sí? ¿Qué habíamos acordado? ¿Sí? Que el inventario inicial, ¿sí? Es el final del anterior. ¿Sí? El inventario inicial es el inventario final del mes anterior. ¿Sí? El inventario inicial es, ¿sí? El inventario final del mes anterior. Como ya está formulado, lo que hago es arrastrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué me indica? ¿Sí? El programa de producción mensual. ¿A qué va a ser igual? A la proyección de unidades vendidas mensualmente. ¿Sí? ¿Cuál es la proyección de unidades vendidas mensualmente? Son, ¿sí? Las cantidades proyectadas en venta. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Va a ser 576, que es la proyección de unidades vendidas mensualmente más el inventario final, 400 menos el inventario inicial. Me da 592 para el mes de febrero. ¿Sí? Me va a dar sucesivamente hasta el último porque está formulado. ¿Sí? Acabando. Vamos a calcular. ¿Sí? Me indica material directo. ¿Sí? Si yo tengo programado producir 384 en el mes de marzo, en el mes de enero, febrero, 592, entonces, los materiales directos unitarios son de 14.8, entonces vamos a hacer, multiplicar, ¿sí? El programa de producción, ¿sí? Por lo que yo espero producir por el material, ¿sí? Directo, y esto lo fijo. Y me da 5,683, ¿sí? Para el mes de marzo, para el mes de enero, ¿sí? Porque yo inicio en enero. Inicio en febrero, pero estoy calculando el inventario desde el mes de enero, ¿sí? Arrastro y me da hasta el último periodo 9,694 de materiales directos mensuales. Ahora me indica que la mano de obra, ¿sí? La mano de obra me indica es de $4.2 por unidad en mano de obra, ¿sí? Entonces, si usted espera producir desde el mes de enero 384, ¿sí? Por la mano de obra directa unitaria, ¿sí? Lo vamos a fijar con F4, me da 1,613 desde el mes de enero. ¿Sí? Y yo ya tengo lo que son los costos, ¿sí?
directos de fabricación, que son material directo, que es materia prima directa, y tengo mano de obra directa. ¿Sí? Estos dos rubros me representan, ¿sí? El costo, los costos directos de fabricación. ¿Sí? Ya tengo los costos directos de fabricación, ahora me falta, ¿sí? Los costos indirectos de fabricación. ¿Sí? Dentro de los costos directos, dentro de los costos indirectos de fabricación, tengo el costo fijo de producción. ¿Cuánto me da este costo fijo de producción? Me indica, los costos fijos de producción se estiman en 3.926. ¿Sí? Entonces yo tengo que los costos fijos de producción son de 3.926. ¿Sí? Los desplazo. Ahora, ¿cómo determino, ¿sí? El costo de producción? El costo de producción es igual a los costos indirectos de fabricación más los costos indirectos de fabricación. Entonces, vamos a sumar. Y me da de 11.222 para el mes de enero. Arrastro y me va a dar de 15.174 para el siguiente mes, 15.478 para el siguiente mes, 11.399 para el siguiente mes y así sucesivamente. Y estoy determinando, ¿sí? Mis costos de producción. Ahora, vamos, ¿sí? Estamos determinando los egresos, ¿sí? Los egresos que tengo mensuales en mi empresa. Ahora, tengo los gastos administrativos, ¿sí? ¿Qué me indican gastos administrativos? Los gastos administrativos son de $5.667 y son fijos, ¿sí? Entonces tengo los gastos administrativos que son de 5.667. ¿Sí? Ahora, me da gastos de ventas. ¿Sí? Los gastos de ventas, ¿de cuántos son, chicos? Los gastos de ventas son de 4.322. Tengo gastos de ventas 4.322. Como son gastos de ventas fijos, lo que hago es, para todos los meses lo mismo. ¿Sí? Ahora tengo los gastos, ¿sí? De ventas variables, ¿sí? Porque aquí me indica, se paga una comisión a los vendedores, ¿sí? Equivalentes al 3% sobre los ingresos efectivos. ¿Sí? ¿Cuáles son los ingresos efectivos? Son los ingresos mensuales que yo tengo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. 3%, aquí no tengo ingreso efectivo, por el 3% lo fijamos. Y tengo 336, ¿sí? 800 en el siguiente, 1.163 redondeado, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, los ingresos mensuales, ¿sí? Los ingresos mensuales va a ser igual, ¿sí? Al costo de producción más los gastos administrativos, más los gastos de ventas, más los gastos variables de ventas, me da los egresos mensuales que voy a tener en la empresa. ¿Sí? Entonces, los egresos mensuales va a ser la sumatoria, ¿sí? De los costes de producción, gastos administrativos, gastos de ventas y de los gastos de ventas variables. Cierro y me da 21.000
211 para el mes de enero, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Vamos a calcular, ¿sí? Vamos a calcular Economista, ¿podría por favor mostrar la fórmula de los egresos mensuales? los egresos mensuales. Ahí está. La sumatoria del coste de producción, gastos administrativos, ¿sí? Gastos de ventas y los gastos variables de ventas. Gracias. ¿Sí? Ahora vamos a calcular el saldo mensual. ¿Sí? El saldo mensual va a ser la diferencia entre los ingresos menos, ¿sí? Los egresos. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los ingresos? Los ingresos van a ser, si lo vamos a poner en una celda, lo vamos a poner que estos son los ingresos, ¿sí? Los egresos van a ser estos egresos y como tenemos formulado, pegamos, ¿sí? Y tengo los ingresos que están acá. Aquí no tengo nada, aquí tengo 0. 11.322 que está acá abajo, 26.000 que está acá abajo, 38.000 que está arriba, 33.150, ¿sí? Son los ingresos que yo tengo en mi empresa mensuales. Los egresos mensuales son los que tengo en esta columna. Ahora vamos a ver, estos son, están los ingresos mensuales. Vamos a poner aquí un color este de aquí. ¿Sí? Los ingresos y aquí yo tengo los egresos. ¿Sí? Entonces el saldo va a ser igual a la diferencia de los ingresos menos los egresos. Y me da, ¿sí? Un saldo mensual de 21.211 para el mes de enero y así sucesivamente hasta el mes de diciembre. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Vamos a calcular el saldo acumulado. Entonces, el saldo acumulado va a ser igual. Si yo inicio con 21.000 en el mes de enero, ¿sí? El acumulado va a ser igual al anterior más el actual, ¿sí? Y me da 35.000 para el mes de febrero y así sucesivamente, ¿sí? Y estoy determinando, ¿sí? Estoy determinando, ¿sí? El capital de trabajo que yo necesito para operar mi empresa, ¿sí? Y lo estoy haciendo mediante el déficit acumulado máximo.